Hola, gracias por venir a Interior 403. Yo soy Nora de la Cruz y... Yo soy el Ranas. Y este es el primer video que estamos haciendo de nuestro libro club matrimonial de los 100 mejores libros del siglo XXI. Bueno, hicimos una selección, si no han visto. ¿Se alcanza a leer o está al revés? Sí se alcanza a leer, creo yo. ¡Bam! Ay, se giró. Si no han visto cuál es nuestra selección, pueden ver el video que se llama Ruta Lectora y ahí pues hicimos la lista, dijimos más o menos en qué orden vamos a ir y pues este es el primero del año, que es Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño. Bueno, normalmente empezamos con una especie de descripción para decir qué es Los Detectives Salvajes. Por si alguien no conociera este libro, la verdad es que es un libro bastante conocido, pero ¿qué es Los Detectives Salvajes? Los Detectives Salvajes trata del grupo de poetas vicerrealistas segunda generación. Real visceralistas. Depende. Lo pone de las dos formas, ¿no? Sí, a cada rato le cambia. Ajá. De ese grupo de poetas segunda generación. Ajá. Y del destino de sus integrantes. Bueno, es una novela. Es una novela que justamente trata, digamos, como de dos búsquedas paralelas. O sea, cuando hablas de estos dos, de la segunda generación de real visceralistas, justamente lo que sucede es que la primera generación fueron unos poetas de los años 20. Fue una poeta dentro de otro grupo. Ajá, de los estridentistas, ¿no? Los estridentistas, Ajá. ellos sí son reales, ¿no? Sí. ¿Ella es real? No creo. No. Pues, ajá, parte de los estridentistas, uh-huh. Cesárea Tinajero. Ajá, bueno, eran una vanguardia, supuestamente eran una vanguardia. Bueno, más bien, dentro de las vanguardias que hubo en México, aquí se inventa una especie de vanguardia ficticia, que son los real visceralistas. Aunque bueno, sabemos que ese grupo de los real visceralistas, o sea, digamos, Arturo Belano, y que es uno de los protagonistas, y Ulises Lima, que es el otro, pues sí están cercanamente basados en dos autores que sí existieron, ¿no? Uno es el propio Roberto Bolaño, que es Arturo Belano, el chileno, y Ulises Lima sí es otro poeta que existió, un poeta mexicano que, bueno, se llamaba de otra manera, José Alfredo, no me acuerdo su apellido, pero bueno, su seudónimo era Mario Santiago Papasquiaro. Y que cuando se conocieron en el DF, juntos sí tenían un grupo, o sea, cuando Bolaño escribía poesía, pues sí tenían este grupo en el que se reunían, en el Café La Habana, que, o sea, hay muchas cosas en la novela que sí están basadas en las aventuras juveniles de Bolaño. Por ejemplo, el Café Quito, en realidad es el Café La Habana, que está aquí realmente muy cerca de casa, por cierto. La novela, bueno, es una novela, creo que nos hicimos bolas. ¿Qué es Los Detectives Salvajes? Es una novela escrita, bueno, publicada en 1998, no sé cuánto se haya tardado este hermano en terminar este libro. Es una novela de más de 600 páginas que ganó por unanimidad el premio Anagrama, si no me equivoco, el premio Herralde de novela, y es un tochonón, y creo que también ganó el Rómulo Gallegos, no estoy segura. Es una de las, creo que de las novelas más famosas de la lengua española contemporánea. Siento que, o sea, esta novela fue la que llevó a Roberto Bolaño a convertirse en algo así como en un autor legendario. Está dividida en 3 partes. La primera se llama Mexicanos Perdidos en México, que creo que ese título hace referencia a los primeros real visceralistas, pero también, bueno, es que creo que ya me hice bolas un poco también yo. Lo que sucede es que, digamos, esta novela habla de 2 búsquedas que corren un poco paralelas. La primera es la obsesión que tienen Ulises Lima y Arturo Belano por encontrar a Cesárea Tinajero, que se supone que es la gran poeta real visceralista. Y pues ellos siempre están hablando de ella y de que quieren rastrear sus textos y encontrarla a ella porque publicó una revista, o sea, un único número de la revista Caborca desapareció y ellos quieren saber, o sea, tienen un solo poema. De hecho, se acercan a un compa para que tiene un ejemplar de la revista, leen su único poema, pero ella, digamos que es una especie de leyenda y ellos están intentando encontrarla. Y después se meten en otras broncas. Esto lo sabemos porque tanto la primera como la tercera parte del libro, que son las más breves, son el diario de Juan García Madero, que es un
poeta, un aspirante a poeta que los conoce y pues como que tiene una infatuación con ellos, así de, ay, estoy encandiladísimo con él y con sus amigos y tal, y se mete a este mundo, a esta especie de mundo que tienen los poetas en el centro de la Ciudad de México. Y pues ellos se meten en otras broncas. Juan García Madero, sin deberla ni temerla, se ve ahí medio inmiscuido, termina escapándose con ellos rumbo al norte. Entonces la tercera parte se llama Los desiertos de Sonora, porque lo que nos cuentan es otra vez el diario de Juan García Madero diciéndonos qué pasó con ellos después de que arrancaron en este coche, en un Camaro blanco prestirrobado, que se llevan a Sonora. Pues ahí nos cuenta qué pasa con ellos, porque además pues ellos se van a Sonora justamente porque para allá, o sea, ellos saben o creen que hacia allá o por ahí debe estar Cesárea. Y en medio de esas dos partes que son muy breves y que son diarios, en medio es donde está, pues yo creo que más de 400 páginas de testimonios, que lo que nos cuentan es, por una parte, o sea, van siguiendo el rastro, o sea, los testimonios son de personas que convivieron en realidad muy poco tiempo, o sea, casi todos son encuentros muy breves, y convivieron ya sea con Ulises Lima o con Arturo Velano, y a raíz de estos testimonios, nosotros nunca terminamos de saber exactamente qué pasó con ellos, pero sí nos hacemos una idea de que anduvieron por ciertos lugares, y que pues sí, cosas que tuvieron que hacer, o sea, desde trabajos que tuvieron, relaciones que tuvieron, o sea, qué fue, cómo se fue desarrollando su vida, aunque como los encuentros, o sea, los testimonios cuentan encuentros tan breves, tampoco lo sabemos a ciencia cierta, o sea, lo que vemos son como fotografías de una cierta etapa, pero tampoco podemos como que unir los puntos tan fácilmente, y siento que tampoco hay un desenlace definitivo. Pues para Cesárea sí. Por cierto, quiero advertir que a lo mejor se nos van a chispar algunos spoilers. Así es que, por favor, si ustedes quieren primero leer Los Detectives Salvajes y después regresar al video, aviso. Entonces, bueno. ¿Algo más que quieras agregar a este resumen que acabo de hacer? No, muy buen resumen, muy buen resumen. Muy buen resumen, mejor que mis notas. Bueno, entonces, como este es en teoría un libro club matrimonial, no intercambiamos demasiado. Al final a mí se me salió, ya no me aguantaba y sí le hice algunos comentarios, pero ya casi al final de la novela. Entonces lo que vamos a decir primero es como las cosas que nos gustaron del libro, luego las que tal vez no nos gustaron tanto, y al final vamos a decir pues que en suma si diríamos que lo recomendamos o es un libro para quién o qué rollo. Entonces, ¿qué fue lo que a ti te gustó del libro? Ok, 3 cosas que me gustaron del libro. Ajá. Me gustó la manera en la que está contada la historia. Técnicamente sí me pareció interesante. O sea, ¿en el estilo o la estructura? Te estoy entrevistando. Me pareció interesante particularmente en el estilo, porque precisamente el estilo testimonial lo que hace es como borrar un narrador. Entonces, realmente tú puedes acercarte a los personajes según sus historias sin que te digan qué pensar de ellos, y eso es muy, muy agradable. También sí me gustó la representación que hay de los chavos, de los chavos contemporáneos. No, esos todavía eran chavos, ¿no? Ajá, al principio. Sí, porque se me hace que los tratan con respeto sin tampoco encumbrarlos demasiado, entonces los dejan ser, pues, chavos. O sea, a los jóvenes, ¿quieres decir? Sí, a los jóvenes. En general creo que a todos los personajes los trata con respeto, y eso sí es algo muy importante. Creo que hay nada más 1 o 2 que quedan particularmente mal parados, pero incluso a esos no se trata de juzgarlos. Tal vez el más juzgado es Octavio Paz, pero él no es un personaje de la historia. Solo es alguien que está ahí, que existe. Entonces, en ese sentido también eso me gustó bastante. Ese fue el número 2. Y sí me gustó mucho que aparecieran los estridentistas en la novela. Pero una pregunta importante es, ¿dónde está Quintanilla? ¿Quintanilla? Poeta estridentista, autor de La Pulga y algunos otros poemas más visuales. Muy interesante. O sea, ahora resulta que eres estridentólogo.
O sea, ¿tú eres Juan García Madero en el fondo? Interesante esa pregunta, pero sí, creo que desafortunadamente cuando yo era joven yo hubiera quedado como el menso de García Madero, efectivamente. O sea, ¿dirías que el personaje con el que te identificaste es Juan García Madero? Identifiqué a mi viejo yo y dije, no manches, estabas cañón, ¿eh? Hijo. Bueno, si no han leído el libro, Juan García Madero es, pues, el narrador, digamos, es el testigo primordial de la juventud de estos poetas y además el que ve un poco de cerca a su círculo, pues sí, de amigos y a esta especie de grupo en el que pues todos sueñan con ser poetas, con ser escritores, pero también como con crear una gran obra. Sí, no sé, estoy de acuerdo contigo en que la juventud está muy bien retratada, o sea, esa experiencia y esas tonterías que uno, que uno piensa y que uno hace, está muy bien. Yo, a diferencia de ti, me identifiqué con... El personaje con el que más me identifiqué, que hasta dije, cámara, ¿cuándo agarró mis diarios el Roberto Bolaños? Yo creo que fue Amadeo Salvatierra. Yo llegué a un punto en el que sí decía, o sea, me sentía yo encuerada en ese libro. Wow. Sí, no, muy grueso, muy grueso. Bueno, primero voy a decir las cosas que a mí me gustaron. Hay bastante carnita en lo que acabas de decir. Gracias. Me esforcé. Hice notas. A mí me gustó mucho, o sea, el concepto en general de la novela, siento que está es muy profundo y está muy bien pensado y está muy bien conseguido. O sea, porque creo yo que esta es una novela que tiene muy mala publicidad en el sentido de que sus fans tal vez se enfocan o romantizan demasiado un solo aspecto de la novela, que tiene que ver con este rollo de la juventud y... Ajá, de la juventud, la fiesta, la bohemia y esto. Pero en realidad yo diría que la novela es una especie de... es una especie de representación monumental y en cámara lenta de un fracaso estrepitoso. O sea, lo que en realidad muestra este libro es cómo la vida nunca va a estar a la altura de nuestras ilusiones de juventud, ¿no? Y eso no significa que no haya valido la pena, porque hay un momento en el que Amadeo Salvatierra también, o sea, hay varias claves en la novela, que eso me gusta también. O sea, que siento que Bolaños sí no hubiera querido esta romantización, sino es como que una especie de proceso, es un homenaje a sus amigos, a la gente que ha perdido en el camino, ¿no? Y a las ilusiones que perdió en el camino, y no necesariamente porque todos murieran, sino porque aquello que representaban, o aquello que deseaban, o que parecía muy esencial de ellos, no resistió el paso del tiempo, ni resistió la realidad, ¿no? Y entonces todo, o sea, es una novela muy triste. Y creo que ese concepto de hacer esa representación del derrumbe y del fracaso total, pero que sea tan agridulce, y además está lo bien manejado que está el tono en el cual sí se percibe como que este gran apasionamiento por la literatura, o sea, esta capacidad que tienen estos de jugárselo todo por esa carta y por esa forma de vivir, pero como a la vez sí es muy franco al mostrar o sea, pues todo, ¿no? O sea, de verdad, poco a poco pues cómo se van descomponiendo en vida los personajes. Es un fracaso majestuosamente representado, agridulce, que combina por un lado a veces el humor más ridículo, pero también más negro, y mucho la nostalgia y mucho o sea, hay momentos que toca lo sublime y hay momentos que así que realmente dices, ya, o sea, ¿qué más? O sea, aquí hay de todo, caca, vómito, no, hay absolutamente de todo, se caen los dientes. ¿Es como lo mejor de Chespirito? No es como lo mejor de Chespirito. Pero bueno, o sea, ese concepto, o sea, ese dolor tan... O sea, seguramente esto es como la crónica interior de la pérdida, ¿no? O sea, que lo que le representó a Bolaño la apuesta por la literatura en su vida, y es un homenaje a sus amigos que se perdieron en el camino, ¿no? A todo lo perdido.
Entonces eso a mí me habló muy directamente porque me conmovió muchísimo. Al igual que a ti, me gustó como que esta idea de los testimonios. Creo yo que cada testimonio podría ser un cuento completo, algunos hasta una novela breve, porque están muy bien armados y tienen muchas texturas y aunque los personajes no sean tan relevantes, todos están como que súper bien dibujados y las atmósferas están, o sea, todo está muy, 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 muy bien logrado. Siento que hay unos vislumbres, o sea, creo que este libro sí tiene eso que hace a la gran literatura, que es proponer una visión de la realidad en la que realmente sí sientes que este libro te está revelando algo, ¿no? O sea, no es que sea algo que nunca se te hubiera ocurrido o que nunca hubieras pensado, pero sí te das cuenta de que te está mostrando una capa de la realidad, así que te está abriendo un velo sobre la realidad, ¿no? La maestría total de este cuate, o sea, lo que este cuate podía hacer con palabras, sí, está muy cañón. Yo reitero, y esto lo he dicho en más de una conversación y todo el mundo me mira ñeramente, pero de que Bolaño era un genio, esto nadie se lo discute. O sea, realmente lo que puede hacer este cuate, no muchos seres humanos lo pueden lograr, ¿no? Sobre todo sin dientes, porque se supone que Velano sí, o sea, él sí terminó muy enfermo y sí terminó perdiendo los dientes. Esto que, o sea, constantemente vemos a Arturo Velano que solo toma tecitos de manzanilla ya rumbo al final de su vida, sí es justamente porque ya Bolaño no podía tomar café, no podía tomar alcohol, no podía comer muchas cosas, por enfermedad en realidad, ¿no? Sí, no, debe haber sido un libro pues muy apasionante y muy ambicioso, pero a la vez muy doloroso de escribir, ¿no? Sí, necesitaba mucha conciencia, no solo de cuáles eran los puntos más impresionantes de su juventud, de la juventud de sus personajes, sino también de cómo esas cosas se ven cuando ya pasaron, cuando ya estás en otro lado completamente. O sea, esto no lo podría haber escrito a los 25, sí, que es la mayor parte del libro, ¿no? O sea, como que los personajes andan ahí entre sus 20 o cosas así. Pues claramente ahí se ve que es alguien que ya los vivió, los procesó, los trabajó y los puede voltear a ver con cierta conciencia. Realmente se necesita mucha claridad, o sea, mucha conciencia, porque justo lo que propone es esto, ¿no? Que la juventud es un parpadeo y que nadie sabe cuál es el momento preciso en el que ya todo lo que tú deseabas se perdió, ya no iba, o sea, ya se te fue ese tren, eso ya no va a suceder. Nadie se da cuenta cuando está sucediendo, pero un buen día ves a tu alrededor y ya todo... Y dices, ya tomo puro tecito de manzanilla. Bueno, él es el de los que no les va, o sea, hay otros que les va mucho peor. O sea, de sus amigos que eran así las leyendas relucientes de la poeta premiada, el vato que era el super galán sensual, ¿no? El Piel Divina. Uf, personajazo. No, tiene muchos personajes increíbles y que es triste ver, ¿no? Yo no sé, a mí realmente, yo creo que a mí de la página 180 a la 550 o sea, realmente sí dije, wow, esto sí es literatura, ¿no? O sea, sí, o sea, ¿qué? A la 555, ¿no? Sí, más o menos. 54. Sí, yo tengo claridad. Ok, bueno, antes de que nos adelantemos, sí quiero decir que esas páginas, o sea, como de la 180 a la 555, para mí sí fue un fulgor que dije, wow, sí, definitivamente este es, o sea, si bien el New York Times me pregunta, este es de los grandes libros del siglo XXI, yo le digo, pero por su pollo New York Times, pero por favor, o sea, que estás... Wow. A mí no me preguntaron, pero bueno. Ya después te preguntarán. Pero bueno, no todo es perfección. No todo es perfección en la vida. Hubo de casualidad, seré curiosa, mi amor. Hubo de casualidad cositas. Ay, hasta avientas a la gata para sacar la lista de tus rencores. Mis notas. Cuéntanos, mi amor, ¿hubo alguna cosa dentro de toda esta maravilla que no te gustara? Número 1. Porque quedamos que iban a ser 3. Sí, iban a ser 3 buenas, 3 malas. Sí. Número 1, que sea tan largo. O sea, definitivamente sí. Todo... I'm with you in Rockland, como dice Ginsberg, I'm with you in Rockland.
sí valen la pena todas las historias que se cuentan, sí, pero tal vez no las necesitaba todas para contar esta historia. Entonces, sí hay muchas partes que dices, pues me la podía haber ahorrado, Y hay ciertas partes que dices, ¡cácaro! Skip el intro. Skip intro. Ajá. Entonces, sí, definitivamente. La cosa número uno que no me gustó es que sea tan grande. Si hubiera habido un poco de trabajo de autoedición de parte del autor que le hubiera quitado 100 paginitas, me hubiera caído mucho mejor el libro. Entonces, número 2. Y yo estoy casi seguro que esta también va a estar en tu lista. Ajá. El final de película de acción. Mamma mía. ¿Sale de la nada? ¿En las últimas 5 páginas? Sí, un poquito sí fue, no sé, habría que ver si vio muchas películas de los hermanos Almada, no se sabe, ¿no? Ya Tarantino era relevante en ese momento. Sí, claro, estaba muy de moda, ¿no? Entonces, sí tuvo ahí su momento donde dijo, aquí vamos a meter todo Reservoir Dogs en un solo espacio. Exacto. Pero gratuito O sea, en un libro que tiene como gran valor un poco como les digo, esta cámara lenta y o sea, que no depende de la anécdota, sino de todo lo que le da significado a la anécdota. De repente jugarte todo en una última carta y que esa carta sea lo que fue, sí me parece que... Bueno, a ver, continúa. ¿Cuál es la tercera? Anticlimático total. La tercera cosa que no me gustó es que ni siquiera en una línea, lo más chiquito del mundo, se mencione a Quintanilla. ¿Qué pedo? ¿A Selena Quintanilla? A Quintanilla, el estridentista. ¿Por qué? O sea, era un movimiento muy rico y era muy variado. Y está bien que cada quien tenga su estridentista favorito. Uh-huh. Bueno, yo no tengo... El mío sería Cesárea, pero era muy real visceralista. Pero ni siquiera así, en el más mínimo, así de... Hay un punto donde menciona la lista de todos los estridentistas. Y no está. Uh-huh. ¿Qué pasó? Bueno, estoy de acuerdo contigo en las dos primeras, pero aquí jugando un poco al abogado del diablo, sí, definitivamente hubo varios momentos en los cuales me cansé. O sea, sí, había historias que se alargaron tanto que me resultaron muy cansadas. O sea, y te puedo decir, tengo grabadas en mi mente cuáles fueron. Concretamente la etapa de guardabosques de Arturo Velano. Siento que eran segmentos demasiado largos, que realmente no sé, no lo veía yo conectado con el resto de las cosas. Uh-huh. Este desenlace africano, miren, realmente todo esto del corresponsal africano y esto, yo así a título personal, yo me lo podría haber ahorrado. Para mí, si se hubiera terminado todo en el brete del duelo y que decía, me compré mi pasaje a África y ya me voy, y nunca más se supo de él, que al final es lo que sucede, ¿no? O sea, que se va a África y que nunca más se sabe de él. Hasta ahí estaba bien, pero todo esto del corresponsal, también a mí no... Siento que al contrario, o sea, yo estaba en un punto muy alto ya así diciendo, este compa es un genio, y vino esta parte y no. Y tengo que decir que cuando yo estaba leyendo toda esta parte de los desenlaces que tuvieron su pandilla, y que a mí me pegó con todo, sobre todo porque, por varias razones, también hay que ser muy franca. Coincidió que yo estaba muy clavada con el podcast de Grandes Infelices y escuché el episodio de Bolaño y que tenía, o sea, y cómo él realmente sí había escrito este libro porque se había quedado muy, o sea, la figura de su amigo Mario Santiago Pasquiero para él fue así como inolvidable, y lo escribió a la distancia, y Mario Santiago no llegó a leer este libro. Esa historia así de amor de compas se me quedó así muy clavada, y además me hizo pensar en las pandillas a las que yo pertenecí, porque yo estuve en varios grupos de amigos que éramos así muy idiotas. Muy idiotas, pero muy divertidos, ¿no? O sea, idiotas de maneras creativas, quiero decir.
Y lo recordé y recordé, bueno, no todos acabaron realmente mal, pero sí dejamos de ser esos jóvenes, ¿no? Es un poco como, no es que todos hayamos tenido muertes románticas, pero pues yo vendo exámenes de inglés, ¿no? Entonces sí es un poco como, claro, Ubisoft, ¿no? O sea, ¿a dónde están todas esas transgresiones juveniles, ¿no? Duelos en la playa. Exacto, ¿dónde está todo eso que íbamos a hacer? ¿A dónde fue, no? Eso me estaba gustando mucho. Y la primera, o sea, cosas que me chocaron del libro, el diario de Juan García Madero al principio, siento que también, entiendo que había algunas partes relevantes, pero otras siento que eran sórdidas de gratis. O sea, que estaba muy sobrecargado como realismo sucio, que yo decía, ay, ya, o sea, sí, ya entendí que eres muy malosito, ya, adiós. Pero cuando vi como que todos estos finales tristes y la juventud perdida y todo eso que no fue, y Amadeo Salvatierra, a mí ese personaje realmente para mí captura como la esencia de la pregunta de la novela, ¿no? Y también cuate, que es como el que estaba con la chica en Israel, y que es el que termina diciendo, bueno, esos personajes que dicen, pues al final todos los despreciamos, pero todos queríamos ser como ellos, pero al final nadie fue, o sea, la juventud es una estafa. Yo creo que esa es la frase que para mí así resume la esencia de la novela y que la dice. Y ese personaje dice, esto no se trata de Ulises Lima, esto no se trata de ese güey, esto no se trata de nada, esto se trata de cómo todo, o sea, hay algo de la vida que nunca vas a atrapar, ¿no? Y yo estaba tan conmovida por eso que dije, wow, cuando regresemos, porque yo sabía que el regreso era el regreso a García Madero, pero había olvidado esa tercera parte del libro. Y dije, wow, me va a pegar con tubo porque estoy súper conmovida y volver a verlos jóvenes y vivos y a lo mejor con estas ideas y tal. Ay, no. Y que estaba cerca, o sea, simplemente que no hubiera existido el duelo en el desierto. O sea, el hecho de que pues terminaran sí encontrando al Cesárea, pero que... Y que venden en el mercado. Ajá. También eso de que era gorda, o sea... No sé, yo lo sentí así como, ay, qué grave ser gorda. No. Pero pon tú así como, digamos, ese era un desenlace que iba similar, más o menos de acuerdo a todo el tono del libro, ¿no? O sea, la encuentran y pues ella siguió su vida y solo dejó de ser poeta, ¿no? Uh-huh. Anduvo con un torero y lo que sea, pero el punto es... Claro, porque al final era un espejo de ellos. Uh-huh. O sea, digamos... Cuando spoilers, o sea, aléjense. Si todavía están aquí, aléjense. Pero al final cuando la encuentran, en esa juventud o sea, en los 70, finales de los 70, cuando la encontrarla justamente es ese vislumbre de esta figura legendaria y que, pues en un parpadeo, o sea, la posibilidad que hubo en un parpadeo se perdió y ni siquiera se supo cuándo y al final su vida fue así como un desbarajuste y estaba viviendo ya en una casa que era un desorden también, ¿no? Entonces ellos como que en ella vieron lo que iba a suceder, o sea, vieron el destino de todo, ¿no? Y creo, o sea, sí creo que si se hubiera creado, o sea, si eso hubiera sido suficiente, más bien, eso hubiera sido suficiente si lo hubiera sabido manejar, o si se hubiera conformado con eso y con trabajar ese final. Sí, a mí no me pareció... Y podía haber tenido un final trágico ahí con los matones estos que los iban siguiendo y todo, pero no necesitaba ser la lucha libre. Sí. La silla y la escalera, no, eso sí ya... La silla, la escalera. Eso sí fue un exceso. Entonces, hasta aquí mi reporte, Joaquín. Sí, yo también. Sí, yo también estoy completamente de acuerdo contigo. Pero bueno, si a ti te hubiera entrevistado el New York Times y te hubiera preguntado, ¿le parece uno de los grandes libros del siglo XXI? Que curiosamente, este es un libro de 1998, pero para los gringos es del siglo XXI, seguramente porque la traducción llegó más tarde. Yo hubiera respondido que no he leído suficientes libros. Está bien. O sea, sí es un gran libro. Tiene algo de El Quijote, tiene algo de lo mejor de Chespirito. Entonces sí está muy, muy bien. Pero al mismo tiempo no diría
Incluso es de los mejores 10 que he leído en mi vida, pues tal vez no. No. Y yo he leído poco. Entonces, incluso dentro de esta misma lista del reto matrimonial, Ajá. No es de los mejores que has leído. no estoy seguro de que vaya a ser del top 5. Y solo llevo 3. Es que fíjense que, bueno, si a mí me preguntaran, este es uno de los grandes libros del siglo XXI, yo sí diría, obvio, clararía que sí. O sea, sí es un gran libro. Si me preguntaran, ¿es uno de los grandes libros de la historia de la lengua española? Yo diría, me canso ganso. Sí, sin duda, es uno de los grandes libros. Y ahora que hablábamos de la extensión, sí entiendo que Bolaño lo que estaba intentando escribir era, pues sí, una novela, o sea, una catedral, ¿no? Y que por eso es, o sea, claro, es un gesto de macho megalomaníaco, sin duda, pero de que lo llevó hasta el final, lo llevó hasta el final y se quemó todas sus chinampinas en el camino. Me encantaría saber cómo fue el proceso de escritura. No sé nada y sí me daría curiosidad investigar cuánto se tardó, cómo fue, las versiones, los borradores, todo eso sí me da mucha curiosidad. ¿Hay algún video en YouTube que lo explique? No lo sé, deberíamos buscar. Pero lo curioso es que al final, bueno, vamos a hacer la pregunta, las 2 preguntas del millón. ¿Te gustó? ¿Te gustó el libro? Yo diría que sí, pero no es mi tipo de libro, entonces es sorprendente un poco Que te haya gustado. que me haya gustado. También diría, si lo hubiera leído mucho más joven, no lo hubiera entendido tan bien, pero me hubiera gustado más, creo yo. Yo les diría, si me preguntan, ¿te gustó el libro? Yo les diría, con toda honestidad, no sé. Es difícil, es difícil. Es difícil, porque por una parte hubo cosas que me disgustaron mucho, que me chocaron y que me la estaba pasando mal en términos de experiencia de lectura, pero que a la vez puedo explicar por qué las hizo y que dentro de su proyecto literario están justificadas. No niego que es un gran libro. Yo me la pasé bomba. De las páginas 180 a la 551, sí, me la pasé bomba. Me pasé más rápido algunas cosas, todo lo del camping Bueno, si tuvieras que elegir un testimonio como tu favorito, uno solo, ¿cuál hubiera sido? ¿Uno solo? O sea, ¿un personaje o un testimonio? Pues hay algunos testimonios que van con un personaje, entonces un testimonio. Si quieres un personaje. O sea, todos los testimonios de un personaje. Si quieres. Para mí, Amadeo Salvatierra y Kim Font. Buena respuesta, interesante. Porque para mí el abogadazo. Ah, bueno, es que, ajá, claro. Tremendo abogadazo. Cuando lleguen al abogadazo, ¿saben quién es el abogadazo? Maravilloso como narrador, sí. Maravilloso como representación de los abogados. Sí. Tremendo. Y de verdad que no es fácil lograr eso, escribir una historia así del fracaso, pero que a la vez sea tan amorosa con la gente que él amó en su vida, pero a la vez pueda ser tan cruel con esa misma gente y que a la vez sea tan divertida y a la vez tan conmovedora. O sea, tiene de todo. Pero sí, no podría decir que me la pasé bien el 100% del tiempo. Uh-huh. Ahora, la segunda pregunta es, ¿recomendarías este libro? ¿Y a quién? Vuelve a sacar sus notas. ¿Tú qué opinas, Greta? Sí, totalmente de acuerdo con yo de hace 2 semanas. Sí lo podría recomendar para un chavo que esté entrando a letras, así me está diciendo en la prepa, voy a entrar a la Facultad de Filosofía y Letras, léetelo, te va a gustar seguro. Para un adulto contemporáneo de nosotros que esté dispuesto a leer un mamotreto y a recordar viejos tiempos también, porque algo tienen esos personajes que sí los identifico mucho con la juventud que yo y mis amigos cercanos vivimos. Uh-huh. Entonces, en ese sentido digo, sí, seguro. Hay gente a la que se lo recomendaría. No lo recomendaría universalmente, pero sí hay mucha gente a la que yo creo se lo podría recomendar sin un problema. Yo sí creo que este es de o sea, si tú eres esa persona que dices, yo quiero leer los grandes libros
de la literatura en español porque quieres, o sea, porque tienes un interés histórico, o porque quieres valorar tu patrimonio cultural, sin duda tienes que disciplinarte y leer Los Detectives Salvajes. O sea, eso es un hecho, es un libro relevante y es un gran libro. O es una obra de arte, ¿no? O sea, por ejemplo, voy a decir algo un poco, quizá, no sé, no quiero ser tan polémica, pero a mí la verdad es que la Mona Lisa, en un sentido técnico e histórico, la entiendo. ¿Sería un cuadro que yo me quedaría horas viéndolo? Posiblemente no. Sin embargo, si yo llegara a tener la oportunidad de ir al museo del Louvre, está en Louvre, ¿no? Uh-huh. Si fuera ahí, se me haría de verdad o sea, no puedes dejar de verla. ¿Me explico? Porque sabes que es relevante. Es así, ¿no? Quizá no va a ser tu máximo disfrute, o sea, no va a ser el cuadro que a ti más te conmueve, pero si tienes la oportunidad de verlo, pues tienes que verlo. Es parte, ¿no? Yo creo que más bien, o sea, yo leí este libro hace como 15 años, como 10, como por ahí, entre 10 y 15 años. Había olvidado muchas partes. En ese momento no me pegó tan duro, al contrario, me cayó muy gordo. O sea, en ese momento lo que predominó de mi experiencia fue como lo chocante, las cosas que no me gustaron. Toda la parte final la tenía... Recordaba que me había caído gorda, que se me había hecho muy payasa, pero no recordaba nada. Esta vez sí hubo partes que me pegaron con tubo, así es que yo realmente diría, creo que le recomendaría este libro a alguien de 40 años, o sea, no a un joven. Yo se lo recomendaría a alguien de... O sea, ¿no leíste Memorias de Adriano? Pero quieres algo que te vaya a pegar parecido, pues yo creo que también es una buena opción. O sea, para ese momento de la vida en el que dices, ya tienes que empezar a aceptar que hay cosas de tu vida que ya no van a suceder, ¿no? O sea, que tú deseaste y que ya no van a suceder y que ya caminas con seguridad hacia la muerte, pues yo creo que es una buena lectura para empezar a hacerte a la idea. Para caminar a la muerte. Sí, para caminar hacia la muerte. Me sorprende mucho, de hecho, que haya habido jóvenes que leyendo este estrepitoso fracaso de absolutamente todas las ilusiones de la juventud, pues hayan tenido como ese valor de romantizarlo. Pero bueno, pues cada quien, ¿no? Eso me lleva a mi pregunta de valor especial. ¿Tú qué recuerdas de la recepción de este libro entre tus coetáneos? O sea, ¿tú recuerdas que hablaran de él cuando salió, después? ¿Cómo viste a la gente que estaba ahí alrededor de este libro? Yo en realidad supe de este libro porque hubo en el año 2005, tal vez, que yo estaba muy recién mudada a la ciudad y que una de las primeras pandillas a las que pertenecía en la ciudad pues era un grupo de blogueros que se reunían en el Covadonga. Y ellos, en particular un par de ellos, estaban obsesionados con Los Detectives Salvajes y tenían esta identificación de yo soy Juan García Madero, yo soy... O sea, sí sucedía un poco esto, de yo soy Carrie, yo soy Miranda. Y había mucha admiración por el libro, que la entiendo completamente, pero sí había este rollo de identificación, pero creo que se identificaban solo con esta parte de la juventud, ¿no? O sea, no... Sí, o sea, o no sé si solo leyeron las primeras 100 páginas y dijeron que está... Porque... Bueno, yo no había leído el libro. Había leído algún otro de Bolaño. Y pues no tenía ninguna particular conexión con él. Sin embargo, algunos de mis amigos sí lo habían leído. Y, por ejemplo, los que me empezaron a hablar de estridentismo, y por los cuales leí estridentistas, pues sí habían leído Los Detectives Salvajes. Oh. Pero incluso, o sea, sin yo tener esa referencia, no entendía algunas cosas que ahora que sí la tengo, digo, claro, ahí estaba esa influencia, ahí estaba ese detallito extra que estaba empujando la mano, ¿no? Entonces, creo que nunca me había dado cuenta de pues qué tan importante podía haber sido, pero ahora que lo leí dije, claro, ahí estaba. No eran tan creativos todos. No era que yo no fuera creativo, es que ellos tenían una guía. Bueno, también acerca de las recomendaciones, de si lo recomiendo o no lo recomiendo,
creo yo que ya después de haberlo leído por segunda vez, sí me he reconciliado con Bolaño, como que lo entiendo así, entiendo tu dolor, compa, entiendo desde dónde estabas escribiendo. Pero la verdad yo sí, o sea, alguien que no ha leído a Bolaño y que no sabe si le quiere entrar, yo le diría, éntrale por los libros cortos primero, y si tú decides que te encantó, que te así de verdad no puedo más, no, o sea, no puedo tener suficiente Bolaño, entonces ya le llegas a los detectives. Pero yo creo que si entras por los detectives y no estás muy clavado con este tipo de personaje o de autor, lo único que vas a hacer es que te vas a ahuyentar. A mí, yo me doy cuenta de que disfruté mucho más los detectives ahora que ya leí otros libros breves de Bolaño que me gustaron más, como Nocturno de Chile o como Estrella Distante. Así es que yo les diría, empiecen con microdosis y ya después le llegan a esta cosa. Pero bueno, otra vez cada quien. Tal vez a modo de conclusión. Ajá, comentarios finales. ¿Leerías el 2000? No, hell to the no, hell to the no. En mi colección todavía tengo Amuleto y tengo entre paréntesis. Y releería Nocturno de Chile, sin duda, y releería Estrella Distante. Tal vez en mi vejez releería Los Detectives Salvajes. Tal vez, sí, una tercera vez, sí, posiblemente. Pero sí quisiera que pasaran algunos años para ver cómo me pega en otra etapa de mi vida. Pero 2660, no. ¿Y tú, mi amor? Hell no. No, para nada. Bueno, pues bueno, creo que esto sería todo. ¿Tú quieres agregar algo más? Nada, te quiero mucho. Creo que esto sería todo para nuestra primera sesión de nuestro libro Club Matrimonial. El próximo mes, o sea, en marzo, más o menos el segundo domingo de marzo, vamos a estar subiendo nuestro video sobre La carretera de Cormac McCarthy. Lo empecé el 1 de febrero porque es como que mi tradición, o sea, el 1 de mes empieza un libro y empecé ese. Leí muy poquito, se me hizo muy denso, así es que no sé qué esperar. Rana ya lo leyó, como siempre, haciendo trampa. Como debe ser. Pero bueno, si quieren acompañarnos y ver, o sea, comparar lecturas y todo lo demás, pues pueden ir avanzando con esa lectura. Y si ustedes están de acuerdo o en desacuerdo o hay algo que quieran opinar respecto a Los Detectives Salvajes, déjenlo en los comentarios, los vamos a leer con mucho interés, los vamos a contestar. Y pues nada, muchas gracias por venir a Interior 403. Él es Ranas. Y ella es Greta. Ella es Greta. Y yo soy Nora y nos vemos en el próximo video. Adiós.